María Magdalena y el secreto para la victoria. María Magdalena y el secreto para la victoria, y los invitamos a que tengan sus Biblias físicas o digitales listas para hacer una exploración por 5 escenas de la Biblia en relación con María Magdalena, una mujer destacada, una gran pecadora con un gran Salvador, Cristo Jesús. Así es, amor y hermanos, muy buenos días. También es un privilegio para mí compartir en esta mañana con ustedes. Y quiero invitarlos como primera medida a que vayamos allí a Lucas 8. Vamos a buscar rápidamente el versículo que está en Lucas 8, 1 al 3. Y mientras ustedes lo buscan, vamos a reflexionar en cuanto a este título. Dice María Magdalena y el secreto de la victoria. Pero, ¿saben? Es imposible hablar de la victoria de María Magdalena centrando solo la atención en ella. Debemos pensar en la victoria de Jesús a través del Espíritu Santo en la vida de María Magdalena. Es algo extraordinario. Dios interviniendo de manera poderosa en esa vida, en esa mujer sola, en esa mujer que estaba luchando con tantas cosas que veremos a continuación. Pero leamos lo que dice allí en Lucas 8, 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Sabemos muy bien que estaban allí sus amigos fieles, sus compañeros, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Encontramos allí a María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otros muchos que le servían de sus bienes. Y este versículo me impacta mucho de manera particular como mujer, queridos amigos, queridos hermanos, porque este versículo me está diciendo que estaban los discípulos de Jesús, sus 12, pero habían 3 de manera específica, por nombre propio también, que hacían parte de los discípulos de Jesús. Y una de esas era María Magdalena. Una de esas puede ser tú y una de esas puedo ser yo. ¡Qué maravilloso! Entonces podríamos decir que los discípulos de Jesús no eran 12, sino 15, ¿no es cierto? 15 discípulos. Yo creo que Víctor ya vio en su carrera los evangelios, pero resulta que aquí nos dice que eran 15 discípulos porque ellas andaban con Jesús. Bueno, siguen siendo los 12 elegidos, pero esas mujeres estaban con él. Sin embargo, una de ellas se llamaba María Magdalena, y la primera escena de este relato, de 5 escenas, se titula Perdonada y liberada. De María habían salido 7 demonios. María fue considerada una gran pecadora por todos los que la rodeaban, pero Jesús conocía las circunstancias que habían rodeado la vida de María Magdalena. Jesús hubiera podido extinguir toda chispa de esperanza en su alma, pero no lo hizo, porque él liberó a María de la desesperación y de la ruina. 7 veces ella había oído la reprensión que Cristo hiciera a los demonios. 7 veces, pero no lo hizo, no lo extinguió. Aquí vemos en esa cita extraordinaria donde nos dice que Jesús tuvo que decir 7 veces a los demonios que salieran. Aparentemente fueron en ocasiones diferentes, es decir, no dice que fue una vez que Jesús dio orden a 7 demonios. Eso no tendría mucho sentido en el contexto de los milagros, porque Jesús con una sola orden expulsó los demonios que salieron del hombre, que eran una legión, más de 100 demonios. Una legión completa fue expulsada de un hombre con una sola orden de Jesús. Por eso, esta cita nos dice que María había estado poseída por los demonios una y otra vez. Esto es una historia impactante, pero también nos llena de esperanza porque nos muestra que si Jesús ganó la victoria en nuestro corazón, pero ha habido problemas, ha habido luchas, Jesús no se da por vencido por nosotros. Y ella venció, avanzó, y Jesús vio en María cosas maravillosas para que ella fuera transformada. Y miren la cita que está aquí. Jesús vio en María aptitudes para lo bueno. Yo quiero que ustedes se fijen en las palabras que están subrayadas, porque aquí nos da una lección no solamente acerca de la vida de María, sino nos muestra cómo tratar a aquellos que han fallado y que Dios los pone en contacto con nosotros. Yo no quisiera leer la cita solo, no sé si la hermana Damaris
pudiera leernos la cita, hermana, si la estás viendo bien. Dice, claro que sí. Cuando a la vista humana su caso parecería desesperado, Cristo vio en María aptitudes para lo bueno, vio los rasgos mejores de su carácter. El plan de la redención ha investido a la humanidad con grandes posibilidades y en María estas posibilidades debían realizarse. Por su gracia, ella llegó a ser partícipe de la naturaleza divina, aquella que había caído y cuya mente había sido habitación de demonios. Fue puesta en estrecho acompañamiento y ministerio con el Salvador. Gracias, hermana. ¿Notaste, apreciada hermana, Víctor y todos los demás que están conectados, cómo trató Jesús a una persona que había sido pecadora y que había sido reincidente en el mal? ¿Qué pensarían si ustedes van a la casa de un hermano que ha fallado a Jesús y hay que ir otra vez y otra vez y otra vez? Por supuesto, el ideal de Dios es que lo aceptemos a Cristo, seamos una vez bautizados y avancemos. ¿Qué pensaríamos de esta hermana 7 veces endemoniada? No, es un caso perdido, no. Pero Jesús vio en María lo mejor de ella. Para poder lograr esto con nuestros hermanos, con otros seres humanos, debemos tener una visión espiritual. La visión carnal nos dice, es un caso perdido, pero Jesús vio en María grandes posibilidades y miren lo que dice, llegó a ser participante, es decir, una persona tan pecadora no entró a la iglesia y se sentó en la última silla a observar. Jesús la puso en estrecho compañerismo con él. Ese era el secreto de la victoria, que María estuviera cerca de Jesús, porque si María se alejaba de Jesús, iba a volver a su vida antigua. Así que ese fue el secreto de María con Jesús. Hay aquí algo muy importante y es la confirmación justamente de lo que nos dice Mateo 12:20. Y me gustaría que alguno de ustedes rápidamente lo buscara y lo compartiera. ¿Qué nos dice Mateo 12:20? La caña cascada no quebrará, y el pabilo que humea no apagará, hasta que saque victoria el juicio. Así es, muchas gracias. Así es, Jesús dice allí, como ese siervo sufriente, pero siervo amoroso también, nos ha enseñado que nosotros, como Él, no debemos pensar que esa luz que brilla y que en algún momento se apaga y que queda con esa mecha humeante, debemos simplemente hacerle pss, no. Y eso fue lo que sucedió con María. María estaba devastada, María ya solo humeaba y sin embargo Jesús, con su luz maravillosa, con su luz brillante, de nuevo la hizo resplandecer. Y es lo que nos está enseñando Mateo 12:20. Él no vino a juzgarnos, Él no vino para señalar nuestros errores, Él vino para tener esa visión espiritual de nosotros y darnos cuenta que aunque caigamos una vez, 2 veces, 3 veces, 30 veces, 100 veces, 1000 veces, Jesús está aquí viendo la mejor posibilidad, la mejor versión de ti y de mí, porque Él viene a infundirnos esperanza. Y eso fue justamente lo que hizo en la vida de María. Vino a tomarla de la mano y a decirle, está siendo liberada. La siguiente escena, la escena número 2 en la vida de María, la hemos titulado A los pies de Jesús. Después que María fue liberada por Cristo, ahora aparece nuevamente en el libro de San Lucas, capítulo 10 y versículos 38 al 42. Allá aparece el relato de una familia que recibe a Jesús. Y voy a leerlo. Aconteció que yendo de camino, entró, está hablando de Jesús, en una aldea y una mujer llamada Marta le recibe en su casa. La pregunta es, ¿de quién era la casa? Si la Biblia dice, y una mujer Marta la recibe en su casa, ¿de quién era la casa? Esto es algo extraño, ¿saben? Porque el jefe de la casa en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo Testamento son los varones.
son los varones. Se dice, esta era la casa de Jairo, y de hecho hay un canto que dice, a la casa, de la casa de Jairo, la casa de Simón, la casa, pero aquí dice, la mujer llamada Marta la recibe en su casa, es decir, no sabemos si Marta era la hermana mayor, pero Marta era la que ponía ahí la parada. Y dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Ese es el versículo 39 de Lucas 10. Sentándose a los pies de Jesús. Aquí hay algo muy importante. Lo primero que encontramos es que María, siendo una mujer, está cerca de Jesús como maestro. Esto era algo muy extraño. Los que se sentaban a escuchar a los maestros eran los varones. Las chicas no podían ir a la escuela. Y ahora María se sienta a los pies reconociendo a Jesús como alguien superior. No sé si ustedes recuerdan que Pablo dice que él se sentaba a los pies de Gamaliel. Es que así ocurría. El maestro se sentaba en una silla que se llamaba la cátedra. La silla se llamaba la cátedra y entonces todos los estudiantes se sentaban alrededor para aprender de él. Cuando María se sienta a los pies de Jesús, está demostrando que reconoce a Jesús como maestro, que reconoce a Jesús como su superior, y Jesús no la rechaza por ser mujer, no le dice un momento, las mujeres no se pueden sentar a aprender, sino restaura la posición y la dignidad de la mujer como lo hizo en toda su vida, en todo su ministerio, restaurar a la mujer a una posición de dignidad y de igualdad como hija de Dios. Y ahora se sentó allí a los pies de Jesús. María se sentó a los pies de Jesús para escuchar. Marta, ustedes conocen la historia, está corriendo, está ocupada con muchas cosas y ahora Jesús da esa frase famosa, extraordinaria y que nosotros necesitamos hoy. Versículo 41 y 42. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, ¿cierto? Miren qué interesante, le dice 2 veces, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Por qué dice que solo una cosa? ¿Es que acaso no es necesario hacer de comer? ¿No es necesario salir a trabajar? Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Miren lo que nos dice el libro de Deseado a toda la gente, es página 521 y el párrafo 3. La una cosa que Marta necesitaba era un espíritu de calma y devoción. Grabemos esto en nuestra mente. ¿Qué necesitaba Marta? Un espíritu de calma y devoción. Segundo, una ansiedad más profunda por el conocimiento referente a la vida futura e inmortal. Segunda cosa, espíritu de calma, un anhelo de la vida futura e inmortal, más que de lo pasajero. Tercero, la gracia necesaria para el progreso espiritual. Es decir, un deseo de alimentarse, pero para crecer. Y cuarto, necesitaba menos preocupación por lo pasajero y más por las cosas que perduran para siempre. 4 cosas que Marta necesitaba: espíritu de devoción, ansiedad por la vida inmortal, gracia para crecer y finalmente menos preocupación por lo pasajero y más por lo que perdura para siempre. Mis apreciados, estamos en un mundo donde corremos y corremos y corremos y corremos y estamos angustiados por tantas cosas, angustiados por muchas cosas. Estamos viendo el celular todo el tiempo, estamos respondiendo los mensajes. Si no le respondemos a veces un mensaje a alguien, nos dice, pero usted me dejó en visto, pero van 5 minutos, sí, pero ¿por qué no me respondió? Pero eran las 11 de la noche, no importa. Es decir, corriendo y corriendo y corriendo y corriendo con 1000 cosas. El trabajo, las citas médicas, problemas de la casa, el estudio de los chicos. Y no tenemos ese tiempo de calma y devoción que María aceptó, que María eligió y que Marta no tenía. Y ustedes han escuchado esta frase, pero aquí adquiere nuevo significado. Corremos por lo urgente, pero se nos olvida ¿qué? Alguien que nos diga. Corremos por lo urgente, pero se nos olvida ¿qué? Importante. Así es, hermana Gloria, se nos olvida lo importante. Corremos, y alguien dijo que somos como un carro de bomberos. Corremos a apagar incendios, pero se nos olvida echarle agua a los árboles, ¿cierto? Los bomberos tienen agua. Los bomberos tienen agua, pero esa agua la usan para apagar incendios y hacen una labor extraordinaria. Pero corremos a apagar los incendios de nuestra vida y se nos olvida echarle agua a los árboles, que es lo que realmente nos va a dar vida, lo que nos hace crecer espiritualmente. Así que Marta
tuvo que tomar esa decisión. Esas palabras de Jesús fueron fuertes para ella. Hay otra persona en la Biblia que también Jesús le dijo, una cosa te falta. A María le dijo, una cosa es necesaria. Y a otra persona le dijo, una cosa te falta. ¿Alguien recuerda a quién le dijo Jesús, una cosa te falta? Al hombre rico. Así es, Bien. al joven rico. Así es, al joven rico. El joven rico tenía todo, pero le faltaba lo más importante, la presencia de Jesús en su vida. Marta tenía todo el orden, el piso brillaba, la comida deliciosa, la casa perfecta, sus hermanos bien vestidos, todo, las cortinas lindas, pero le faltaba lo más importante, a Jesús en su vida. Amén. María había escogido lo único que era necesario, es decir, todo lo demás puede perecer, pero si tenemos a Jesús hay esperanza. Pero si perdemos a Jesús y tenemos todo lo demás, vamos a tener una vida sin esperanza, una vida en derrota. Y ahora vamos a ver la tercera escena. ¿Cuál es la tercera escena? ¿Cuál es la tercera escena que aparece en esta extraordinaria historia? Esa tercera escena es justamente la triple resurrección, pero estamos hablando de la vida de María. Vemos allí la resurrección de Lázaro, mi amor. Tú sabías, y hermanos, ustedes sabían que en esa familia se produjeron 3 resurrecciones. Pues justamente así fue. La resurrección de María, inicialmente cuando fue liberada del pecado, porque sabemos muy bien que el Señor nos dice que Él es la resurrección y la vida, y el que esté muerto, aunque El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así es, gracias. Entonces, necesitamos recordar que también Marta estaba imbuida en una cantidad de cosas, de labores, y estaba muerta de alguna forma porque no tenía a Jesús en su vida, quien es la vida, y ella fue resucitada, y eso lo veremos más adelante, lo confirmaremos más adelante. Ahora viene este momento impactante, es uno de los milagros más extraordinarios, y está registrado en Juan 11, y es cuando Jesús levanta a Lázaro, y están allí los 3 hermanos siendo resucitados. Es posible que tú o yo necesitemos alguno de esos tipos de resurrección. Resurrección como el de María, de donde necesitamos liberarnos del pecado. Resurrección como la de Marta, donde necesitamos, aunque conocemos a Jesús, necesitamos renovar esa relación con Él y darle el primer lugar como Él lo merece. O resurrección como Lázaro, que es esa resurrección física, esa necesidad física de salud que tenemos, donde Dios puede hacer grandes milagros para glorificar su nombre, no para darnos orgullo, sino para glorificarlo. y eso está registrado en el libro de Efesios, capítulo 2 y versículos 4 al 7. Los invito a que busquen ese texto, donde nos dice claramente de que esa resurrección espiritual de la cual mi amor habló hace un momento es indispensable para nosotros. Efesios 2, 4 al 7. Nos dice la palabra del Señor aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué versículo extraordinario. En Cristo nos resucitó, en Cristo nos sentó en los lugares celestiales, en Cristo nos mostró las riquezas de su bondad, en Cristo Jesús. Eso significa, mis apreciados, que la resurrección espiritual es aún más impactante que la resurrección física. El milagro más grande en la vida de una persona no es que sea sanado de un cáncer, que Dios lo libre del COVID, que le conceda un trabajo. Esos son milagros grandes y suceden. Aquel que dice que en nuestra iglesia no ocurren milagros no sabe lo que está pasando. Yo he escuchado de tremendos milagros impactantes en la vida, y en la nuestra como familia han ocurrido algunos inmensos. Pero el mayor milagro es que una persona muerta en sus pecados acepte a Jesús, sea transformada, resucite a una vida nueva, pero a veces nos quedamos ahí, ¿cierto? Solo resucitamos a una vida nueva, pero se nos olvida que por fe en Cristo entramos a la sala del trono, tenemos acceso a la sala del Padre y nos sentamos en los lugares celestiales. Y aquí no nos está hablando solamente del futuro,
No nos está hablando que cuando Cristo venga nos va a dar un trono, una silla en la Nueva Jerusalén. No, nos está hablando que por la fe en Cristo ya nos sentamos allí junto a Él en el cielo, porque el reino de Dios ha empezado ya. Solamente que estamos en el reino de gracia y cuando Cristo venga empezará el reino de gloria. Pero ya por la fe en Jesús fuimos salvos y yo alabo a Dios por eso. En mi mente ahora me siento al lado de Jesús, me siento a los pies de Jesús porque Él me resucitó de mis pecados y me va a resucitar las veces que sea necesaria y me va a ayudar en mi proceso de santificación para estar con Él en los lugares celestiales. Así que María y Marta pasaron por una prueba tremenda, lloraron, gastaron esa caja de pañuelos Kleenex llorando por su hermano, pero mostraron que creían en Jesús. Y Marta ya había renovado su fe en Jesús, porque cuando Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano, Jesús le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y entonces le dije, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Es decir, Marta hizo la tarea. Marta eligió sentarse a los pies de Jesús y ahora creyó en Cristo como el Hijo de Dios. Luego viene una escena impactante cuando Jesús llora en compañía de Marta y de María. Jesús llora con ellos. Lloró por los que no creyeron en Él, pero también lloró porque su corazón se conmovió ante el dolor. En estos días en la universidad hemos perdido 3 personas cercanas a la universidad. Una profesora muy destacada, compañera de trabajo de mi amor y compañera mía también. Segundo, perdimos a un hermano, a un doctor, que era el doctor Edgardo Muñoz, que fue ex rector de la universidad. Y también perdimos al padre de uno de nuestros médicos, el doctor Mercado de la IPS. Así que 3 personas han fallecido. Y es posible que ustedes hayan perdido amigos o familiares cercanos y su corazón se conduela y al igual que Marta y María digan, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Yo quiero decirte, mi apreciado hermano, que ante la pregunta, Señor, ¿dónde estabas cuando mi familiar falleció en la UCI? ¿Dónde estabas cuando ocurrió ese accidente? La respuesta es, Jesús siempre estuvo ahí. Y aunque su plan para el ser humano no incluía la muerte, el Señor reconoce que la muerte es parte del efecto del pecado, pero no se limitó a llorar con María. Resucitó a Lázaro. Jesús no se limita a llorar contigo en el sepelio, en la enfermedad, en el problema que tienes, porque Jesús tiene una solución. Algunos serán resucitados en esta tierra. Ha habido resurrecciones, incluso en el siglo XX, en el siglo XXI ha habido resurrecciones de personas. Pero la mayor esperanza es que, así como lo dijo Marta, Jesús resucitará a nuestros seres amados en el día postrero. Amén. Amén. Y esto nos lleva a la cuarta escena de la vida de María con Jesús. ¿Cómo se titula la cuarta escena y por qué es tan importante también? Muy bien, esa cuarta escena, amor desbordante. Y allí a través de los evangelios podemos darnos cuenta de ese relato tan lindo, donde María pensó en Jesús, pensó en ese amor extraordinario que tenía hacia Jesús y se preparó para expresarlo. Recordemos, allí nos dicen hijas de Dios en la página 56 que ella había estado meditando mucho en lo que Jesús había dicho. Ella había escuchado a Jesús decir que él iba a morir y ella estaba llena de tristeza por eso, pero quería ser quien les rindiera un homenaje, quien lo ungiera de alguna manera para su sepultura. Luego escucha allí el debate entre los apóstoles, lo dice hijas de Dios, donde dice, bueno, es que va a ser más bien exaltado como rey, entonces dicen, bueno, si no va a morir, entonces yo quiero ser la primera que le dé la honra como rey, y hay allí un conflicto en estas formas de expresión en cuanto al liderazgo y lo que iba a suceder con la vida de Jesús, y sin embargo yo decía, yo quiero que él se dé cuenta de ese gran amor que tengo por él. Y es por eso que toma la decisión de llevar ese frasco de alabastro con este precioso perfume y derramarlo en sus ojos, en sus pies, y en su cabeza. Qué extraordinario amor. María no solamente había sido perdonada y restaurada, no solamente había sido
se había puesto a los pies de Jesús y no solamente había estado ante un gran milagro al ver a su hermano resucitar, sino que ahora también estaba tomando decisiones, tomando acciones reales, visibles, para expresar el amor a Jesús. Allí está María como parte de su victoria, como parte de la victoria de Jesús, demostrando ese amor hacia él. Esa acción de María no iba a quedar en el vacío. Y yo quiero que leamos juntos una cita impactante que está allí en el Deseado de todas las gentes, página 509. Hasta que el tiempo no fuera más, aquel vaso de alabastro contaría la historia del abundante amor de Dios para con la especie caída. ¿Cuál fue la última acción que hicimos hacia Dios? ¿Cuál fue la última acción de amor que tuvimos con nuestros seres humanos, con nuestros vecinos, con nuestros prójimos? ¿Cuál fue la última acción de amor? No alcanzamos a dimensionar el efecto que una acción positiva tenga en una persona, que una palabra amable tenga en una persona, que una oración tenga en una persona. María lo hizo sin pensar que esta historia se iba a repetir por la eternidad, y Jesús le prometió que donde se contara la historia de la salvación, se iba a contar esta acción de amor. María hizo algo secreto, quería hacerlo secreto, por el perfume no pudo ser secreto. Dio todo lo que tenía, pero esta acción perseveró por la eternidad, tuvo un efecto permanente hacia la eternidad, y es algo que el Señor quiere que nosotros comprendamos. No esperes hacer una gran acción, dice un canto, ni que pueda lejos ir tu luz. En la vida, los pequeños actos de atención brilla en el sitio donde estés. Hay otra cita que nos dice allí, muy impactante, de la manera en que el alabastro fue quebrado y se llenó la casa entera con su fragancia, así Cristo había de morir. Es decir, ese símbolo del vaso quebrado, del vaso de alabastro, ¿cierto? Una piedra especial fue quebrada, fue un símbolo de la muerte de Jesús. Imaginémonos qué impactante esto, es decir, algo que hizo María se convirtió en un poderoso símbolo y se llenó la casa entera con su fragancia. Así Cristo había de morir, su cuerpo había de ser quebrantado, pero él había de resucitar de la tumba y la fragancia de su vida llenaría la tierra. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. María no sabía que iba a cumplir una profecía. María no sabía que su acción de amor iba a impactar de tal manera al mundo. María escogió a Jesús por encima de todo lo demás y por eso tuvo un amor desbordante que no era otro que el amor de Jesús reflejado en su propia vida. Yo no puedo amar a Jesús porque mi corazón está lleno de egoísmo, pero cuando permito que su amor llegue, entonces ese amor rebosa hacia él y tiene un efecto permanente en la vida. Así es, nuestra propia vida debe hablar y dar testimonio de Jesús. Es nuestra propia vida, así como pasó con María. Y hay algo muy lindo acá, y es que María no se paró a predicar, no se paró a decir un gran sermón o unas palabras elocuentes. María no se levantó haciendo cosas extraordinarias, sino que eso extraordinario, eso pequeño que ella hizo, Dios, Jesús mismo lo convirtió en extraordinario. Eso pequeño que tú haces para las demás personas diariamente, esos pequeños pasos de santificación que permites que el Espíritu Santo vaya haciendo en tu vida diario, esas cosas pequeñas son las que Dios usará para hacerlas extraordinarias y que tú puedas brillar. De repente, como mujeres, muchas veces, y hablo a algunas de las mujeres que están acá, podemos sentirnos pequeñas, podemos sentir que tal vez no tenemos todas las habilidades que quisiéramos, o también tú como hombre puedes sentirte así en algún momento, pero cuando nosotros entregamos la vida a Dios, cuando entregamos y permitimos que Él dirija nuestros pasos, que Él tome nuestra voluntad, allí esas pequeñas cosas se ven extraordinarias porque Él le pone el toque del maestro. Él es maravilloso y Él está allí precisamente para perfeccionar eso que tú y yo no podemos hacer perfecto, para darnos esa salvación maravillosa y poderla proclamar a otros. Antes de pasar a la siguiente escena, yo quisiera que alguien me dijera ¿cuál creen ustedes que es la siguiente vez en la Biblia que aparece la historia de María Magdalena? ¿Cuál es la siguiente vez? Ahí les di en una pista porque se alcanzó a pasar la diapositiva, pero ¿cuál es la siguiente escena? Alguien que me diga, el que estaba mirando para otro lado, que me diga cuál es la siguiente vez que aparece.
¿Alguien recuerda dónde vuelve a aparecer María Magdalena? A ver, Víctor, ¿tú alcanzaste a verlo? Sí. Cuéntanos. Víctor estaba atento. Estabas muy En feliz. la tumba, no. Cuando fueron a ver a Jesús a la tumba. Así es, así Ahorita. es. Así es, mi hermana. La siguiente vez que aparece María Magdalena no solo es en la tumba, sino es también cuando Jesús murió. Cuando Jesús murió. La historia de María Magdalena no tiene final cuando ella derramó el perfume a los pies de Jesús. ¿Cuándo volvió a aparecer María? ¿En qué lugar estaba María allí? Bueno, vemos justamente como lo dice mi amor, María fue la que se sentó a los pies de Jesús y aprendía de él. Fue María la que derramó sobre su cabeza el precioso ungüento y bañó sus pies con sus lágrimas. María estuvo junto a la cruz y le siguió hasta el sepulcro, como lo dice la hermana Gloria. Y María fue la primera en ir a la tumba después de su resurrección. Fue María la primera que proclamó al Salvador resucitado. Y miren qué interesante esto que sucedió en la vida de María. Ella estuvo en dos muertes. La muerte de su hermano Lázaro y la muerte de Jesús, pero también tuvo el privilegio de estar en dos resurrecciones, la resurrección física de su hermano Lázaro y la resurrección para vida eterna, para salvación de Jesús. Qué hermoso es pensar en esto, y eso que les acabo de decir lo dice el deseo de todas las gentes. María Magdalena, siendo muy de mañana, fue la primera allí con su energía, con su amor por el Salvador, en que corrió a la tumba a encontrarse con él. Y este es el momento. Y podemos decir allí vemos fiel hasta el final, pero ese final ustedes lo ven entre comillas, porque esta historia no tiene final, porque aún después de ese suceso, de esa mañana de resurrección, aún hoy, tantos años después, tú y yo hablamos de esa fidelidad y ese amor. Allí vemos cuando María se encuentra con Jesús. Ella había estado en el último grupo que se separó de la cruz y acompañó a los discípulos que lo llevaron a la tumba. Pero ahora María aparece triste porque se robaron a Jesús. Y dice que María estaba dispuesta a ella buscar el cuerpo de Jesús y sepultarlo en una tumba sencilla, si era que la tumba de José de Arimatea era muy lujosa. Y por eso ella empieza a llorar allí. Empieza a llorar porque aunque ya la piedra había sido quitada, esa piedra representaba la separación de sus seres amados. Como tú lo mencionaste, estuvo en dos muertes que lo impactaron mucho. Dos veces la piedra la separó de alguien que amaba. Es posible, mis hermanos, que tú hayas sido separado de alguien que amas por alguna piedra, no necesariamente la muerte. Esa piedra puede ser un problema, puede ser una discusión, puede ser un divorcio, y que haya una piedra que te separe de esa persona que amas. Pero Jesús puede hacer grandes milagros y él puede quitar la piedra. Dos veces dijo, quitar la piedra. El ángel quitó la piedra y Jesús pasó más allá de las puertas de la muerte y regresó a la vida. Por eso María se encuentra con Jesús. Y allí vemos la escena donde María se está encontrando con Jesús. Dice que ella se postró a los pies de Jesús y le dice, maestro, perdón, pensando que era el hortelano, le dice, si tú sabes dónde está o si tú lo has llevado, por favor dime y yo lo llevaré. Y entonces Jesús le dice en el versículo que leyó nuestro amiguito al inicio, donde le dijo, María, la llamó por su nombre, María. Qué lindo, ser llamado por el nombre. María, ¿cierto? Jesús te llama por tu nombre y te dice Oscar y Gloria y Víctor y Erika y Germán, nos llama María. Y entonces cuando ella escuchó el nombre en los labios de Jesús, le dijo Raboní, que significa maestro, ¿cierto? Significa en arameo maestro, Raboní, maestro. También se le ha llamado a Jesús Rabí, pero en este idioma era Raboní, que significa maestro. Y entonces fue a abrazar a Jesús. Y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y entonces le dio instrucciones para llevar el evangelio a los discípulos. Mis apreciados hermanos, Jesús quiere escribir su propia historia en nuestra propia vida. Jesús quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Jesús quiere que nosotros podamos tener unas escenas como las que hubo en la vida de María. Jesús quiere que tú y yo podamos experimentar
ese camino de la victoria después de una derrota, de la separación y el reencuentro, como lo hizo ella con su hermano. Jesús quiere que nos sentemos a sus pies, Jesús quiere que creamos, Jesús quiere que lo proclamemos para bendición. A pesar de que esa es la última vez que aparece el nombre de María, yo quiero que ustedes busquen este último versículo, Hechos 2:14, porque yo creo, y aquí no puedo hacer hermenéutica bíblica, solamente tengo que pensar que eso ocurrió porque María desaparece de la escena, pero en Hechos 2:14 nos dice algo extraordinario. Y yo quiero que nuestro amiguito, de hecho quiero que me digas tu nombre y luego leas el versículo porque lo hiciste muy bien, que tú seas el que nos lea este último versículo. Hechos 2:14. Dinos tu nombre para que nosotros dos lo sepamos y cuéntanos qué dice allí. Yo soy Samuel Telles y entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo, varones judíos. Perdón, Hechos 2:14, eso. De un capítulo adelante, Samuel. Hechos 2:14. Sí. Sí. Primer discurso de Pedro. Ajá, sí. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11. Espérate, que no es, parece que no es. Parece que no es. Sí. Hechos 2:14. ¿Me ayudas, Víctor? El que está leyendo es el 2:14. Ese es el 14. Entonces, yo creo que está mal. Léenos el 1:14, a ver si encontramos por ahí. Todos. Estos perseveraban. Sí. Ese era, adelante. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Gracias, Samuelito. Dice en Hechos 1:14 que todos estos, pero aquí no dice que estaba María, pero mira lo que dice, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Víctor, ¿tú crees que será posible que ahí estuviera María en ese grupo, sabiendo que ella hacía parte de esas mujeres? Yo creo que sí. Seguro. Ahí estaba María, estaba orando y estaba recibiendo el Espíritu Santo y ahora estaba con la Madre de Jesús y con sus hermanos que también se habían convertido hacia el movimiento cristiano, hacia el movimiento de las buenas nuevas. Mis hermanos, la historia de María no termina ahí. ¿Saben por qué? Porque yo creo que María va a estar en el grupo de los redimidos. Amén. Imaginémonos ese encuentro de María con su amado Maestro. María la que era endemoniada, María la pecadora, María la mala, María la que había fracasado, ahora que fue testigo, poderosa mensajera del Señor y ahora se encuentra con Jesús en la patria celestial. Pero no solamente va a estar María, con los ojos de la fe veo a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, encontrándonos con Jesús y dándole gracias porque Él obtuvo la victoria en nuestras vidas a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros errores. ¿Quisieras tú decirle hoy al Señor, Señor, reconozco en la historia de María alguna parte de mi propia vida? Yo mismo he llorado, yo mismo he tenido luchas, yo mismo he caído, yo mismo te he fallado, yo mismo necesito ir a tus pies, yo necesito aprender más de ti y yo quiero encontrarme contigo y que cuando Jesús venga podamos encontrarnos con Él. ¿Quisieras decirle eso a Jesús? Amén. Yo quiero decírselo en esta hora. Yo necesito más de Jesús y por eso vamos a orar y vamos a pedirle a Él que nos acompañe. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por la vida de María. Gracias por lo que hiciste en ella y gracias porque a través de esos grandes milagros que hiciste en todo el recorrido en esta tierra, tú nos recuerdas que tienes el poder para también ayudarnos a nosotros. Necesitamos demasiado de ti. Necesitamos que nos resucites de todas las formas posibles, tal vez en salud, en la vida espiritual, Señor, en nuestras emociones, en nuestras relaciones interpersonales. Necesitamos, Señor, tanto de ti, pero agradecemos porque tú no te das por vencido, porque tú no apagas esa llama humeante, sino que quieres hacerla brillar de nuevo. Y te imploramos que nos ayudes a levantar nuestra mirada a ti y podamos darte a ti ese espacio para hacer la obra en nuestros corazones. Guíanos, por favor, muéstranos siempre el camino a seguir y permite, Señor,
que este corazón de piedra que a veces nos lleva por el mal camino pueda ser roto y transformado por el corazón de carne que tú deseas darnos. Gracias por este hermoso sábado y por poder estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.